hermanos, vamos a abrir las Biblias en la primera carta de Pedro a los hermanos, primera Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, a ti clamamos en esta hora, reconociendo nuestra dependencia de ti y dándote las gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, porque ciertamente tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias por las cosas y las obras preciosas que haces en medio de nosotros. A ti clamamos, oh Dios, abre nuestro entendimiento y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Prepara nuestros corazones para que esta tu palabra sea recibida y dé fruto en nuestras vidas para transformación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta porción nosotros vamos a estar estudiando, nos vamos a hacer la pregunta, ¿es nuestra manera de vivir antigua o nueva? ¿Es nuestra manera de vivir una manera de vivir nueva o es antigua? Y quiero que empecemos mirando lo que dicen estos versículos, el 18, que están enseñándonos que hay una paternidad biológica. Todo ser humano, excepto Adán y Eva, hemos tenido padres. Venimos de padres biológicos. Allí el Señor está hablando a través del Espíritu Santo y Pedro lo escribe y dice, vuestros padres. Hay una, vuelvo a repetir, paternidad biológica. Pero también habla de una paternidad espiritual. Y está diciendo, versículo 19, habla de que fuimos rescatados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y está entonces llevándonos al momento en que una nueva vida, un renacer en Dios, ocurre en aquellos que creen en Cristo como su Salvador y su Señor. En Juan capítulo 1 dice la palabra que a todos, sin excepción, a todos los que le recibieron, Dios les da el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y no es, dice la Biblia, por carne o por sangre, no ocurre por voluntad humana, sino que Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y aquellos que creyeron, creemos y van a creer, todos nosotros hemos, tan pronto creímos, hemos tenido ese sello de Dios que garantiza nuestro vínculo con Él. Perdón. Por lo tanto, la paternidad espiritual ocurre cuando alguien deposita su fe en Jesucristo, recibe de Cristo salvación, limpieza de pecados y el derecho de ser llamados hijos de Dios. También nos habla ahí de dos maneras de vivir. Dice, versículo 15, que hay una vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres. Una vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Ahorita vamos a ver eso con más detalle. Y
el punto número 2, es que esa manera de vivir tiene que ver, está relacionada totalmente con ese nuevo nacimiento, con esa paternidad de Dios a nuestras vidas y nosotros, sus hijos, por medio, como hemos dicho, del sacrificio de Cristo, de la sangre de Cristo. Quiero ahora que nosotros nos concentremos en la frase, una nueva manera de vivir y una vana manera de vivir. Y vamos a ver la vana manera de vivir primero, porque si la Biblia dice que todos nosotros hemos recibido una vana manera de vivir de nuestros padres, eso nos incluye a todos. No hay nadie en el mundo que no haya recibido esa herencia, vana manera de vivir. La palabra vana significa superfluo, vacío, sin sentido. Y se refiere en la Biblia, y voy a usar 3 referencias donde usa esta palabra. Hay varias palabras en la Biblia que tienen que ver con el mismo significado, pero escritas de otra manera. Pero esta, la que aparece en 1 Pedro 1:18, tiene que ver con prácticas idolátricas. Cuando habla de vana manera de vivir, está hablando de que hemos recibido de nuestros padres costumbres, tradiciones, creencias idolátricas. Y esas creencias idolátricas sellan en nuestras vidas una manera de comportarnos y una manera de pensar y una manera de hacer las cosas que se alejan de Dios. Y ya sabemos que los ídolos no son nada más estatuas. Sabemos que los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser los estudios, la universidad, el carro, la novia, el novio, los hijos, los esposos. Cualquiera cosa o persona que ocupe el lugar de Dios es un ídolo en nuestras vidas. Ahora, de nuestros hogares y las costumbres de nuestros hogares, de lo que nuestros padres nos enseñaron, porque ellos fueron enseñados así o porque ellos aprendieron a ser así. Eso que nos han legado, esa herencia que nos han legado, Dios le llama, número 1, vanidad, una manera de vivir vana. Y entonces estoy diciendo que enseñados en idolatría, Dios le llama eso vana manera de vivir. Hechos capítulo 14, versículo 15, dice claramente la palabra de Dios que Pablo y Silas, gracias, dijeron a los que vivían en Listra. Lo que ocurrió, déjeme decirles rápidamente, ellos fueron a predicar la palabra y entonces vieron a un hombre cojo de nacimiento. En el nombre de Jesús, ese hombre fue sanado. Y entonces el sacerdote del lugar y los que vivían en Listra salieron a hacerle honor a Pablo y Silas. Y cuando ellos vieron que venían con grandes manifestaciones de aprecio, creyendo que ellos eran dioses por lo que habían hecho, Pablo y Silas dijeron, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Con eso está diciendo, eso que ustedes creen, que nosotros hemos hecho eso porque somos dioses que bajamos y que estamos entre ustedes, eso es falso, esa es una creencia falsa, eso es idolatría, eso es superstición. Nosotros hemos hecho ese milagro por el poder de Dios. Y entonces le dijeron, Dios quiere que ustedes se conviertan, escuchen bien la palabra, de estas cosas vanas, de esta vana manera de vivir, ustedes se conviertan al Dios vivo, que conozcan al Dios verdadero. Otra mención importante aparece en 1 Corintios 3:20, cosas que heredamos de nuestros padres. Los pensamientos de los sabios según el mundo. ¿Cuántas personas tienen en sus vidas la sabiduría como idolatría, como ídolo? Entienden que la sabiduría del mundo, lo que aprendemos del mundo, debe ocupar un lugar máximo en nuestras vidas. Y eso lo heredamos de nuestros padres muchas veces, que nos incitan a un estudio permanente. Nos dicen cuál es el valor alto del estudio, y el estudio tiene valor y es bueno. Pero cuando el estudio se convierte en ídolo, no es bueno.
está ocupando el lugar de Dios, está sacando a Dios de la vida. Y entonces, en base a ese conocimiento, nosotros orquestamos nuestra manera de vivir y ser, creyendo que lo mejor es eso. En 1 Corintios 3:20, Pablo está hablando a Corintios, a gente muy culta en ese tiempo, gente que tenía la cultura griega, y acababa Pablo de salir de Atenas, donde había tenido una experiencia muy especial con los filósofos de ese tiempo. Y entonces Pablo les dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y vuelve a decir, el pensamiento del hombre sin Dios, aunque tenga un coeficiente de inteligencia altísimo, si esta sabiduría solo es intelectual, no es una sabiduría que trae beneficio eterno. ¿Y cómo se articula la sabiduría? Casi siempre en contra de Dios, porque la gente muy inteligente entiende que no puede creer en Dios, que eso es un disparate. La sabiduría de los sabios se convierte a los ojos de Dios en pensamientos vanos. Se llena la vida de información, pero no se llena la vida de Dios. No se tiene conocimiento de Dios, no se sabe quién es Dios. Entonces, vuelve a usar la palabra, otra vez en este versículo que estamos estudiando, 1 Pedro 1:18, donde está diciendo que esa manera de vivir de nuestros padres es superflua, es vacía. Muchas veces en nuestros hogares a lo que se le da importancia no es necesariamente a lo que se le debe dar importancia. Se le da importancia al estatus, se le da importancia a cuántos títulos universitarios se tenga, se le da importancia a cuán machitos son los varones o cuán femeninas son las muchachas, se le da importancia a cosas superfluas que no van a traer bendición a la vida. Ahora bien, yo voy a esta noche a usar un ejemplo de una persona que tenía la experiencia en la vana manera de vivir de sus padres y que luego al conocer a Dios empezó a conocer la nueva manera de vivir. Pero a pesar de conocerla, en su caminar, esta persona tuvo algunas situaciones que detuvieron su crecimiento espiritual porque practicó o le salió de dentro la antigua manera de vivir. ¿Qué es lo que en resumen nos pasa a nosotros? Estamos caminando porque hemos conocido la nueva forma de vivir. El Señor nos está enseñando cómo es esa nueva forma de vivir. Y de tiempo en tiempo sale de nuestra mochila antigua un comportamiento, un pensamiento, una actitud, una forma de ser que está totalmente conectada con las cosas viejas, con el hombre viejo, con la persona vieja antes de conocer a Cristo. Entonces, esta noche, como esa persona es tan importante para nuestras vidas y tan importante fue para los planes de Dios, creo que es excelente el ejemplo para que nosotros veamos lo que Dios quiere que veamos. Revisemos si estamos andando, es decir, caminando, comportándonos, siendo como personas que viven la nueva manera o la antigua manera. Y la vida es la de Abraham. Yo quiero que por favor nosotros vayamos al Génesis, voy a citar algunos versículos, y el primer referencia que voy a hacer aparece en Génesis 11:31, donde dice que Abraham salió de su tierra junto con su padre y sus familiares, pero que el padre se detuvo en la tierra de Harán. Salieron para la tierra de Canaán, pero se detuvo en la tierra de Harán. Y antes, en ese momento, quiero recalcar que Abraham tenía, según lo que narra la Biblia, tenía menos de 75 años. En ese momento, no sabemos cuántos años o cuántos meses estuvieron en la tierra de Harán, detenidos, porque hasta que el padre de Abraham murió, Abraham no se volvió a mover de ahí. Pero luego dice en 12:4, Génesis 12:4,
que Dios llamó a los 75 años a Abraham para que saliera a la tierra que él le iba a enseñar. Así que hay un periodo de detención, de estancamiento en la vida de fe de Abraham, porque hasta que su padre no murió, no salieron de allí. Ahora, salió de ahí a los 75 años. ¿Y por qué menciono la edad? Porque nosotros sabemos que a la medida en que vamos envejeciendo, si nuestra manera de vivir fue una vida desordenada, si nuestra personalidad no le dio paso a Dios para que Dios nos transformara, en la medida en que vamos envejeciendo, se van envejeciendo nuestras costumbres. Y nos ponemos personas que pueden ser, si fueron vidas amables, corteses, benignas, en la vejez somos personas así. Pero si la persona era medio agria, medio difícil, según van pasando los años, se va convirtiendo en una persona irresistible. Los años van definiendo para bien o para mal. Por eso Dios quiere trabajar con nuestras vidas. Porque Él quiere llevarnos, dice la Biblia, de gloria en gloria, no de deterioro en deterioro. Y aunque lo físico se ponga anciano, se deteriore, Dios quiere que el hombre interior, la mujer interior sean preciosos delante de Él. Entonces, es importante señalar que a los 75 años, Dios comienza un proceso en la vida de Abraham de cambio para que él aprenda a vivir una nueva manera, un estilo diferente. ¿De dónde sale Abraham? Abraham sale de Ur de los Caldeos. Nunca se olvide de esto. Ur de los Caldeos era una de las ciudades antiguas más brillantes, más desarrolladas, pero era una ciudad sumamente idolátrica, con unas costumbres terribles, que vamos a ver dentro de un ratito alguna de ellas. Abraham sale de ahí, son 75 años viviendo en esa área. Así que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Había logrado supuestamente lo que quería lograr, pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Deja atrás tu familia. Atención. Deja atrás tu familia. Porque muchas veces los lazos familiares son lazos que en vez de entender lo que Dios quiere hacer contigo, lo que hacen es atrasar o retrasar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y fíjense que Dios dice para siempre, amarás a tu padre y a tu madre. Y dice que nos amemos todos. Pero si algo va a detener tu vida espiritual, Dios dice, tienes que ponerme a mí primero antes que el resto. ¿Qué es lo que Cristo decía? El que quiere seguirme, que me ame primero a mí y después a los demás. Porque si no amamos a Dios primero, no sabemos amar a nadie más. Nuestro amor se convierte en egoísta, en un amor ególatra. Entonces Dios está hablando de eso y le dice a Abraham, sal, yo voy a trabajar contigo. Quiero por favor que veamos ahora que en su caminar de fe, Abraham tiene ciertos tropiezos. Y esos ciertos tropiezos tienen que ver con la antigua manera de vivir heredada de sus padres. Por favor, número 1, váyase a Génesis capítulo 12. En Génesis 12, versículos 10 al 13, dice que Abraham se mueve de la tierra donde Dios le dijo, quédate ahí, porque había hambre en la tierra. Y él decide irse a Egipto. Eso fue una decisión personal, eso no fue algo que Dios le dijo, muévete. Escúchame, mis hermanos, una cosa es moverse con la bendición de Dios y otra cosa es moverse sin la bendición de Dios. Cuando tú te mueves, nos movemos, siempre preguntemos a Dios si Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque cuando damos pasos fuera del propósito de Dios, Él está ahí, Él nos está mirando, pero las consecuencias de nuestras decisiones se van a ver tarde o temprano. Y esto es lo que ocurre. Fíjese bien, por favor, yo quiero que usted mire
esto. Mire esto. Abraham llega a ese lugar. Y voy a empezar a leer en el versículo 10. Y dice, hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, antes de entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán la vida a ti. Ahora pues, escucha ahora, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y efectivamente, cuando llegaron a Egipto, Sara impactó a los egipcios. Según lo que dice la Biblia, Sara era una mujer muy hermosa. Abraham, sabiendo que ella era muy hermosa, le dijo, vamos a hacer un acuerdito ahora. Cuando lleguemos allá, para que a mí no me maten, di que eres mi hermana. Escuchen bien, hermanos. ¿Qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Mintiendo. Mintiendo. Primer paso a tocar nuestra antigua manera de vivir es devolvernos del propósito de Dios. Salió sin permiso, viajó sin bendición. Y cuando uno hace eso, se expone a que las costumbres anteriores salgan. Así que bueno, aquí tenemos un problema para preverlo. Di que eres mi hermana. Habla una mentira. Involucra a Sara, su esposa, en una mentira. Y cuando ya hablamos mentira, ¿qué es lo que ocurre de inmediato? Que le estamos dando paso al padre de la mentira. Así que, por favor, esa mentira trajo problemas. Y a Sara se la llevaron a la casa del faraón. Dios hace algo ahí y entonces Sara vuelve a Abraham. Dios no permitió que la tocara. Escuche bien ahora, estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Yo quiero que usted me busque cómo dice el capítulo 12 que se llama este hombre. Mírelo con sus ojos. ¿Cómo dice? Abraham. Su nombre que fue puesto en su nacimiento, Abraham. Ahora vamos a Génesis 20. Génesis 20. Y en Génesis 20, nosotros vamos a leer versículos 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, ¿cómo se llamaba Sara? Sarai, ahora se llama Sara. Dijo Abraham, ¿cómo se llamaba en el 12? Bien, no estoy bien, ¿eh? Dijo Abraham a Sara, su mujer. Dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió a tomar a Sara. Y de allí en adelante, a este hombre, Abimelech al rey, lo que le pasó fue terrible. Si usted lee la historia, dice que Dios en sueños le habló y le habló muy fuerte. Y Dios le enseñó a este hombre que el adulterio es pecado, un pecado que merece la muerte. Le dijo, tú has pecado contra mí. Dios le habló a un hombre que no tenía concepto de lo que era eso, de las implicaciones del adulterio y de que el adulterio es pecar contra Dios. Eso está claro. Algún día vamos a hablar del adulterio aquí. Es necesario. Y entonces, cuando eso ocurre, el hombre alega, pero es que yo lo hice en integridad, yo no sabía, él fue que me dijo. Y Dios le dijo, por eso no estás muerto. Porque yo conocía tu corazón, lo hiciste porque esa era la información que tú tenías. Pero devuélvele su mujer a este hombre. Y entonces, por favor, el versículo 9, por favor, lee el versículo 9 conmigo. Y dice allí, después llamó, el hombre se levantó tempranito, llama a sus príncipes, cuenta lo que le ha ocurrido. Y dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti
que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. El hombre se da cuenta que es grande el pecado. Escuche ahora, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. ¡Wow! El hombre que no tenía temor de Dios está reprendiendo a Abraham y le está diciendo, lo hiciste mal. Ahora mire la respuesta de Abraham. Mire lo que dice Abraham. Dijo también, dice, el versículo 9, y Abraham respondió, porque dije para mí. Pensó, dije para mí, eso es él calculando. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana. Hija de mi padre, pero no es hija de mi madre, así que es mi hermana. ¿Cómo se llama eso cuando hacemos eso? Pero antes de justificación, cuando se plantean las cosas de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tomar un poco de lo que es la verdad, pero no digamos la otra parte, que es la que compromete. Era verdad que Sara era medio hermana de Abraham. Esa era la verdad. Pero él no dijo, pero también es mi mujer, sino es mi hermana. Las medio verdades son altamente peligrosas. Ahora, fíjense que Abraham es en el 12 que dice que pasó lo primero en Egipto. Y esto ocurre después en el capítulo 20. Atención, antes en el 12 su nombre no había sido cambiado. Ni el de él ni el de Sara. Dios lo cambia diciendo, ustedes van a recibir bendición y van a ser bendición para los demás. Dice, tú eres ahora príncipe enaltecido, etcétera. Y en el 20 ya Abraham no se llama Abraham, sino Abraham. Y Sarai no se llama Sarai, sino Sara. Habían sido cambiados sus nombres. Dios les da otro nivel, otra distinción, otro privilegio. En su caminar, durante 25 años, porque dice que ya había nacido Isaac, esta mujer y este hombre habían sido tratados por Dios. Sin embargo, sale una antigua manera de vivir, heredada de la familia. Y ahora investiguemos lo que esto significa. Mire, en Génesis 24, Abraham manda a su siervo a que busque una esposa para su hijo Isaac. Lo manda a su familia, lo manda allá, a la tierra de Harán, donde habían quedado. Y dice la Biblia que el siervo es guiado por Dios y la muchacha que responde a la oración que él había hecho, no vamos a entrar en todos esos detalles, es hija de un hijo de un hermano de Abraham. Atención. Su hermano Nacor tuvo un hijo que se llamó Betuel y Betuel tuvo una hija que se llamó Rebeca. Esa Rebeca es la que viene al pozo, le da el agua, Dios a través de ella responde a la oración que estaba haciendo el siervo de Abraham. Todo se completa, todo está bello. Pero cuando tú empiezas a entrar a la familia, te das cuenta que Rebeca es una mentirosa. Mintió a su esposo muchas veces. Cuando vas a el papá de Rebeca, al hermano de Rebeca, Labán, es un hiper mentiroso. Le mintió a Jacob, lo engañó, ustedes saben la historia. Continuamente lo engañaba con el salario, es decir, hablaban mucha mentira. Pero se va a la hija de Labán, Raquel, que fue la muchacha que amó a Jacob, y se da cuenta que Raquel habla mentiras también y engaña a su padre, atención ahora, llevándose los ídolos familiares. ¿Están mirando la cadena? Si enseñamos, si en nuestras familias aprendemos la mentira, todos los descendientes van a ser mentirosos.
Eso es lo que la Biblia nos habla, de esos vínculos, cadenas que pasan de generación en generación. Este hombre había llegado a, escuche, Dios lo llamó padre de la fe. Y en momentos difíciles salió la vieja manera de vivir. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, vamos a otro incidente de Abraham. Génesis 16, volvemos para atrás. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que es Sara quien saca de su mochila una costumbre vieja. Y le dice a Abraham, aunque Dios había hecho la promesa de van a tener un hijo, Sara te va a dar un hijo. Sara se desesperó y Sara le dijo a Abraham, le dio la feliz idea de, como ella es mi esclava, la costumbre en Ur y los países antiguos era que el esclavo era dueño, el dueño eres del esclavo, podía hacer con la vida de esa persona lo que quisiera. Los esclavos no tenían voluntad, así como perdieron la libertad, perdieron la voluntad. Y entonces Sara le dice, mira, ella va a tener un hijo y el hijo que va a tener va a ser mío. Así resolvemos el problema. Pero Dios había dicho otra cosa. Se salió del propósito de Dios. Y hermanos, hasta hoy nosotros tenemos el problema de esa mala decisión de Sara y cómo Abraham cayó en esa trampa. Hasta hoy estamos teniendo, hasta hoy y hasta el día que Cristo venga, vamos a tener ese problema. Porque del hombre que Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de ese hombre también salió una situación incorrecta y eso también trajo consecuencias a toda la tierra. Está claro, estamos hablando de los israelitas y de los descendientes de Ismael, que son los árabes. De allí viene el conflicto a través de los siglos, de esa mala decisión. Entonces, sacar de costumbres viejas que hemos heredado de nuestros padres es algo sumamente peligroso. Yo les voy a dar dos ejemplos de cómo nosotros hemos aprendido de nuestras familias costumbres malas y las trasladamos a nuestra descendencia. Es muy común en nuestra nación decirle a las muchachas y luego jovencitas en forma de amonestación, óigame, prepárese bien, todo lo que usted pueda estudiar, estúdielo para que no le aguante nada a ningún hombre. No lo han oído ustedes, ¿verdad? Esa es una manera de vivir vana y una enseñanza peligrosa. Pero a los varones, ¿qué se les dice? El que da primero da dos veces. Usted es un machito, usted tiene que defenderse. Esas costumbres están enraizadas porque vienen de cosas que hemos aprendido de nuestros padres. Así que aprendemos en las casas a mentir, a engañar, a manipularnos los unos a los otros. Aprendemos valores y costumbres que son malas, terribles, que no tienen su origen en Dios. Eso es lo que Dios dice que es vana manera de vivir. ¿Se entiende, mis hermanos? Ahora nosotros nos damos cuenta que Dios purificó a Abraham. Abraham no se quedó así. Abraham terminó siendo un hombre probado una y otra vez y Dios logró en él lo que decía. A tal punto que Cristo da testimonio de él en Juan capítulo 8 y dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Está diciendo, el hombre se dejó tratar por Dios y llegó a ser la persona que Dios quería. Así que tenemos esperanza. Vamos a volver a Pedro. Vamos a volver a Pedro. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Dice que hay un hecho que marca la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Entre la persona vieja y la persona nueva. Ese hecho se llama, versículo 18, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. El rescate es igual, significa redención. El rescate se hacía para pagar lo que exigía aquel que era dueño de la persona o dueño del objeto que había sido empeñado o vendido. Si yo quería rescatar algo, yo tenía que pagar el precio de redención, se llamaba. Y ese precio de redención daba libertad o dejaba, de nuevo, volvía otra vez lo que era la persona o el objeto a su dueño.
La palabra dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, heredada de nuestros padres. Escúcheme, hermanos, junto con la salvación, junto con el ser hijo de Dios, viene un rescate que Cristo ha hecho con su sangre para que nosotros no sigamos siendo y haciendo, pensando y viviendo de la forma que fuimos enseñados. Escúchenme bien lo que le estoy diciendo ahora. Usted y yo, al venir a Jesucristo, el precio de su sangre nos trae a una nueva manera de vivir. Y lo que hemos aprendido y hecho, Dios dice que eso no puede seguir siendo, porque Cristo pagó el rescate por eso. Junto con la salvación viene el rescate de nuestra manera antigua de vivir. Muchos de nosotros entendemos, y es válido hasta cierto punto, que la familia nuestra fue la mejor, o es la mejor. Pero nuestros padres son pecadores. Y por ser pecadores, han hecho cosas y nos han enseñado cosas que no son de agrado a Dios. Dios quiere que cuando tú y yo vengamos al Señor, pongamos en sus manos el que pueda rescatar lo que hemos aprendido que es dañino y torcido. Herencias generacionales, Dios las quiere limpiar para que nosotros vivamos la nueva manera de vivir. Eso quiere decir, mi identidad familiar tiene que ser filtrada por Dios para que solo Él traiga a nuestras vidas lo que sí debe ser y descarte lo que no debe ser. Yo creo que dice aquí que un día me enteré siendo grande, me dijo mi padre, que mi abuelo había sido un gran masón. Yo dije, ajá, pues vamos a renunciar a eso ahora mismo, porque yo no quiero tener absolutamente ninguna cadena que el diablo traiga en contra de mi vida. Porque las costumbres de nuestros abuelos, bisabuelos, caen sobre nosotros, mis hermanos. Familias mentirosas van a repetir patrones mentirosos. Familias adúlteras repiten patrones adúlteros, etcétera. Alcoholismo, lo que sea, hechicería, se repite en las generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque esa es la antigua manera de vivir heredada de nuestros padres. Conscientes o inconscientes, Dios dice, ustedes fueron redimidos de eso. Ustedes no pueden querer eso. Usted tiene que decirle a Dios, Señor, mi identidad está en ti. Tomo lo bueno y descarto lo que no es bueno. Entonces, hermanos, esa es la diferencia. La segunda cosa es que la sangre de Cristo tiene un valor tan alto que pudo pagar el precio de todos nosotros. Nadie debe nada. El Señor lo pagó todo. Ahora, ¿cuál es nuestra deuda? Dice la Biblia, una deuda de amor. Amor a Dios. Gratitud a Él. Esa es nuestra deuda. Tercero, si ya tú tienes una naturaleza adquirida, esa naturaleza, dice el Señor, no es corruptible, sino incorruptible. Nuestro vínculo con Dios, nuestro Padre Celestial, es una naturaleza que no se puede manchar, porque Dios es santo y nos ha llamado a eso. Así que le voy a dar 3 elementos que tienen que ver con esa nueva manera de ser. Número 1, versículo 14. En 1 Pedro capítulo 1 dice, como hijos obedientes, atención, hijos obedientes, no os conforméis, no se adapten a la antigua de vivir, a los deseos que antes tenían, no vuelvan a eso. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de desear. Nuestros deseos tienen que ser cambiados. En segundo lugar dice, versículo 16, así como el que os llamó es santo, sed santos ustedes, sean santos ustedes. Y si Dios nos llama a santidad, quiere decir, quiere en nuestra vida pureza. Quiere que nuestras vidas sean puras. Quiere que nuestras vidas rechacen. Tan pronto nos dé el olor a iniquidad, a pecado, Dios quiere que rechacemos eso. La vida de santidad no es que usted ande con una aureola aquí arriba y 2 tronquitos de ala aquí atrás.
le están haciendo alitas, es casi un ángel. No, no. La vida santa es que usted y yo veamos lo que Dios quiere y querramos hacerlo. Y veamos lo que Dios no quiere y no querramos hacerlo. Eso es práctico, eso no es una cosa del otro mundo. Es decir, amén a lo que Dios dice amén y no quiero eso a lo que Dios dice. Hermano, escúcheme. Ser santo quiere decir que yo tengo que revisar todos los días cómo yo era y cómo yo soy. No se oyó nada, pero lo voy a repetir. Todos los días usted y yo tenemos que autoevaluarnos. Y como a mí la palabra me dice, y hablé de eso hace 3 semanas, ¿qué debo pensar? Dios me dice la Biblia, ¿qué debo pensar? Yo espero que ustedes estén haciendo ese ejercicio todas las noches. Todo lo que es el murmullo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Pienso así, en esto pensar. Pero me dice, tú tienes un fruto que dar. Y ese fruto que dar dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted tiene que dar un fruto de amor todos los días. Esa cara dura, ese genio, échate para allá. Señores, pero por favor, amor. Y amor es algo que cuando se tiene dentro se expresa sin dificultad. No hay que hacer un teatro para decir yo amo, no. Sale en nuestra manera de ser. Hay un fruto que tiene que marcar la nueva manera de vivir, la nueva. En la forma de atender a los demás, en la forma de hablar a los demás, en la forma de mirar a los demás, en nuestra actitud y disposición al trabajo, al servicio. En todo tiene que verse ese fruto del Espíritu. Por tanto, Dios me dice, santidad en tu vida. Tercer elemento, versículo 17. Conducíos con temor. Escuche bien esto. Conducíos con temor, un día o 2. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Y qué quiere decir tiempo de peregrinación? Quiere decir mientras estemos en la tierra. ¿Usted sabe que es peregrino aquí en la tierra? ¿O usted cree que usted se va a quedar para siempre aquí? Vuestra peregrinación, el peregrino sabe que va de paso. El extranjero sabe que no pertenece. Si usted va a Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Y Dios nos pide a nosotros, mientras estemos en esta tierra, vivir como peregrinos. Hermanos, y cuando uno vive como peregrino, el equipaje es liviano. Uno no tiene equipaje muy pesado, porque sabe que sí tiene que ir para el otro día. Pero nosotros hemos echado tal clase de raíces en la tierra que no queremos salir de aquí. Hermano, esto aquí es pasajero. Nuestra patria, dice la Biblia, está en los cielos. Y si usted entiende que su patria está en los cielos, miraría más al cielo y diría, Señor, buenos días, ¿cómo está eso allá arriba? Mándame un chin de bendición de allá arriba. Porque allá arriba todo es perfecto, no hay lágrimas, no hay muerte, no hay calor, no hay conflictos interpersonales, todo en el cielo es perfecto. El Señor nos está preparando para allá. Entonces dice, mientras ustedes estén en la tierra, vivan así, condúzcanse con temor reverente, sean santos y ustedes no vivan en la ignorancia que vivían antes. Vivan sabiendo que pertenecen a Dios, son de Dios y su deseo es que cada hijo no solo vive en la tierra aferrado a Él, sino que sepa que tiene una esperanza bienaventurada y es que un día Él nos llamará para vivir y estar con Él para siempre. Mientras eso llega, mientras ese avión llega, preparémonos. Pero nunca se olvide que usted es un viajero. Usted se va de aquí. Gloria a Dios, de verdad.
Amén, de verdad. Nos vamos de aquí, hermanos. Eso no tenga duda. Nuestras residencias en los cielos. Y la Biblia dice, y con esto termino, que Abraham recibió una revelación tan preciosa que dice en Hebreos 11, por la fe, él saludaba la ciudad celestial. Él sabía que aunque Dios le había dado esa tierra, eso no lo ataba, porque su morada estaba en los cielos. Si él lo pudo entender hace tantos miles, ¿por qué usted y yo no lo entendemos en el día de hoy? Hermanos, tu manera de vivir es nueva. Vamos a renunciar esta noche a costumbres que tenemos, que todavía heredamos de nuestros padres. Algunos, como dice la historia, están haciendo el pavo como lo hacía la abuelita. Y cuando le preguntaron a la abuelita, abuelita, ¿por qué tú haces el pavo así? Ella decía, bueno, porque mi abuelita me lo enseñó. No había razón. Muchos de nosotros pasamos la vida haciendo cosas sin saber por qué las hacemos, porque me enseñaron. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos conscientes de qué agrada y qué no agrada al Señor. Así que vamos a orar. Y yo quiero que te tomes unos minutos, unos 2 minutos. Vamos a hacer silencio y vamos a lanzar la pregunta. Piensa en lo siguiente. ¿Qué cosas yo estoy haciendo que sé que es costumbre de la vida vieja? Que sé que le desagrada a Dios y todavía lo estoy o estoy repitiendo esas cosas, sabiendo que no son agradables, sabiendo que me hacen daño. Cierra los ojos y medita en eso. ¿Cuáles de esas cosas son pensamientos vanos? ¿Cuáles de esas cosas son ídolos vanos? ¿Cuáles de esas cosas son costumbres vanas heredadas de nuestros padres, abuelos, tíos, primos? Señor, esta noche te pedimos que tú tengas misericordia una vez más de nosotros. Nos permitas escuchar tu palabra y entender que es palabra de vida. Ninguna palabra tuya, como dice ahí mismo en Pedro, repitiendo lo que dice en el Antiguo Testamento, es palabra que perece, que muere, que se marchita. Toda tu palabra, todas tus palabras, son palabras de vida y permanecen para siempre. Aunque hoy no la veamos el propósito, aunque hoy pensemos que es algo que no nos interesa, tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Permítenos aumentar la fe en ti por medio de la exposición a tu palabra. Permítenos entender que lo que nos enseñas, Señor, es para nuestro bien. Permítenos entender que lo que tú nos enseñas, si lo practicamos, va a traer pureza y santidad a nuestras vidas. Permítenos, Señor, caminar en ti y caminar confiados y saber que en nuestro peregrinaje en esta tierra, tú vas a ir quitando cosas que no deben estar en nuestra mochila espiritual. Tú vas a ir limpiando lo que tenemos ahí dentro. Tú vas a ir desarraigando cosas que han crecido y que no deben estar ahí. En el nombre de Jesús oro, Señor, esta noche, para que cada uno de nosotros comprenda que debe tener el corazón abierto a tu limpieza y a tu santidad. Padre, hemos sido llamados porque tú nos compraste por un precio muy alto. Y no queremos despreciar eso que Cristo ha hecho. Su sangre nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha salvado. Y en este momento, Señor, te pedimos que, más allá de lo que son nuestras costumbres cerradas, que han dado paso a fortalezas de pensamiento, nosotros podamos entender, Señor, que tú quieres darnos una mente nueva y una nueva manera de vivir. Desprende lo que no debe estar, Señor. Saca lo que no debe estar. Limpia lo que es basura. Y muéstranos tu verdad.
Todo lo que queda todavía de la vieja vida, revélalo y que te demos a ti la libertad para que tú lo quites. Haznos nuevos. Haznos vivir en novedad de vida. Haznos saber que nuestra identidad está en ti. Señor, que no nos resistamos al cambio que tú quieres hacer. Que te entreguemos de corazón nuestras vidas. Y que tú te glorifiques en nosotros. Y puedas hablar algún día como hablaste de Abraham, el padre de la fe, mi amigo Abraham. Llévanos, Señor, a ese punto. Y todo lo que no debe ser, sea quitado. Todo lo que no debe estar, Señor, yo te ruego esta noche, todo lo que no debe estar, arráncalo. En el nombre de Jesús, que seamos un pueblo dispuesto a ser lavados, limpiados, santificados, transformados por ti. Porque este tiempo, Señor, es tiempo para eso. Bendícenos, guárdanos, llévanos con tu bien. Y fija tus palabras en nuestro corazón. Que el enemigo no la arrebate, no se la lleve y que no la desperdiciemos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén, amén y amén. Les pido, hermanos, en lo que cantamos la última alabanza, que oremos por los refugiados y su condición. Por favor, hermanos, por favor, oremos intensamente por esas personas que están sufriendo tanto, niños, adultos, ancianos, y que el Señor ablande el corazón de los países para que puedan dar cabida a personas que están en gran necesidad. Y quiero decirles algo, nosotros no valoramos lo que tenemos. Nosotros hablamos muy mal de este país y no nos damos cuenta que Dios nos ha guardado y preservado. En un instante pueden cambiar las cosas. Así ha ocurrido en Europa, así ha ocurrido en Siria, en todos los países que están sufriendo ha ocurrido. El Señor quiere que tú y yo oremos por nosotros y por los otros. Y tengamos un corazón sensible. Y aunque no podamos alcanzarlos y ayudarlos físicamente, nuestra oración, en el nombre de Jesús.